Y nos vamos a Israel, esta Israel que vive 320 días de guerra y cuando, bueno, se intenta avanzar en alguna especie de acuerdo que no llega, la situación en el norte con Hezbollah es cada vez más delicada. Más de 200 cohetes, yo les decía, han caído en las últimas 48 horas sobre el territorio israelí, especialmente sobre la ciudad de Katzrin, la capital del Golán. Para actualizarnos respecto de lo que acontece, hoy estamos con la periodista Roxana Levinson. Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Buenas tardes, buenos días para ustedes. Este día difícil, uno más de estos 320 días, todavía bajo la impresión de la noticia del rescate de los cuerpos de 6 rehenes israelíes que fueron traídos a Israel en una operación de soldados héroes, pero que de heroica en sí no tiene mucho porque el final pudo haber sido muy distinto. En un día en el que, como bien decías, más de 200 proyectiles sobre el norte de Israel y con Hezbollah, que va ampliando cada vez más el rango de los disparos y apuntando directamente a civiles y a sitios que no fueron evacuados por el gobierno de Israel, con las negociaciones que otra vez empiezan a tambalear, se empieza a hablar de colapso de las negociaciones, no solamente en Israel, también en Estados Unidos, ya dejaron de hablar del cauto optimismo, realmente con un panorama que, como dice un conocido político israelí aquí, nada bueno nos amenaza. Es una buena definición y en ese nada bueno que amenaza, claro, el incremento de fuego con Hezbollah, también la aviación israelí incursionando en profundidad en el Líbano y con bombardeos precisos sobre arsenales importantes de armas y todas las preguntas de para dónde va esto, ¿no? Si no se llega a un acuerdo, parecería que lo único que se puede esperar es profundizar justamente la guerra, sobre todo con Hezbollah, y esperando también un poco qué es lo que Irán, que finalmente es quien es el titiritero, defina hacer en lo propio y con Hezbollah y Hamas. Respecto de Hamas, algo para contar, Roxana, porque claro, ahí hay una pieza clave que parecería no estar dispuesto a ningún tipo de acuerdo. Ujú. Así es, y también está relacionado con esto que mencionabas, ¿no? Y el medio norteamericano político cita hoy dos fuentes israelíes y dos fuentes norteamericanas que hablan justamente de esta situación de otra vez callejón sin salida en la que está entrando la negociación, en la que están entrando las conversaciones, y señala en primer lugar a Hamas como responsable de esto. Primero, porque ya dijo abiertamente que no acepta la última propuesta norteamericana. Y en segundo lugar, porque tampoco está participando en forma directa en estas conversaciones. Está haciendo el juego de, bueno, soy la parte difícil y no estoy, y veo en qué momento participo y en qué momento no. Jamás que está en una situación en el terreno mucho peor de la que, o sea, que va empeorando con el correr del tiempo. Tampoco tiene, el tiempo juega a su favor, pero tiene de su lado, y ahora sí está empezando a lograr esta unión de frentes que tanto quiso sinuar durante todos estos meses. Tiene de su lado a Hezbollah y tiene el respaldo de Irán. Y justamente Político decía que Estados Unidos está empujando muy fuerte por este acuerdo de liberación de los rehenes y cese de fuego, porque los dos conflictos no son dos conflictos, son dos frentes que están conectados y relacionados directamente, y que si se logra el acuerdo, si Hamas acepta las condiciones, no solo Hamas, está también el lado israelí, pero si Hamas acepta las condiciones, si se logra el acuerdo, esto también va a repercutir en forma positiva en el conflicto con Hezbollah, puede llegar a impedir que la escalada aumente todavía más, y también, dice el medio, puede llegar a impedir el ataque que Irán anuncia y amenaza con que va a realizar contra Israel,
que, como todos dijimos ya en varias ocasiones, puede llevar a una guerra regional. Todo esto depende del acuerdo con Hamás, pero lo que más depende del acuerdo y lo más importante es la vida de los rehenes que están 109 ahora, que están en la Franja de Gaza y que, como vimos y volvemos a ver una y otra vez, no tienen tiempo porque no tienen aire, porque no pueden respirar y no pueden vivir y se les termina el tiempo. La pregunta del millón, Roxana, es en realidad, creo que se la formulan muchos, incluso la administración norteamericana, es realmente quién tiene el poder para, bueno, convencer al Hamas, para doblegar al Hamas, porque parecería que, bueno, ni siquiera Irán, nadie puede con las decisiones que pueda tomar Sinwar, y este es un factor que me parece está ahí claramente establecido. Tal vez lo que está haciendo Israel, lo digo desde este lugar, es justamente a través de atacar a Hezbollah fuertemente en el interior del Líbano y mostrar lo que puede llegar a ser una escalada, de alguna manera que Hezbollah levante el teléfono y diga, mire, esto no nos conviene, así que arregle, pero habrá que ver entre ellos qué real comunicación hay y qué predisposición de Sinwar, que parecería, como has dicho, que lo que busca es que empeore todo, porque eso de alguna manera es su objetivo inicial. eh, Qué capacidad, digamos, de alguna manera de Irán o de otros actores, sea Qatar, sea los que sean, pueden realmente influir sobre esa decisión. Parece un callejón difícil por el momento y muy incierto en qué puede llegar a acontecer. Por el momento, Katzrin sobre todo, ¿no? Con una lluvia de misiles, hay una ciudad muy bella, muy importante en el Golán, y con mucha gente que obviamente está pasándola muy mal porque fue también una ciudad, como todo el Golán, que no fue evacuada. Uh-huh. Me alegra ver que seguís pensando como una persona que quiere la paz, que busca arreglar las cosas, que trata de ver qué nos conviene y qué no nos conviene para preservar la vida de la gente, pero lamento decirte que ni Hamas ni Hezbollah tienen esa línea de pensamiento. Y cuando vos decís que Hezbollah le diga a Hamas esto no nos conviene, es muy difícil en base a los parámetros, no solo de Medio Oriente, sino los parámetros en los que se basan las organizaciones terroristas. ¿Qué no les conviene? Cuanta más destrucción haya, será mejor. Cuanto más lejos puedan llegar con los misiles, será mejor. A Hezbollah no le importa la tremenda situación en la que está la población del Líbano en general, no solamente su gente que está perdiendo a lo largo de estos meses, y si no le importa su propia gente y menos le importan los libaneses, cuánto menos le importamos los israelíes. Eso ya lo sabemos. Algún experto decía esta semana en Israel que hay que llevar a Hamas a una situación en la que no tenga ninguna otra alternativa. Pero el problema, una vez más, es el tiempo, porque podemos seguir así y podemos seguir empecinados con que no nos vamos a retirar del corredor Filadelfia ni del corredor Netzarim, en un caso para impedir el contrabando de armas desde Egipto a la Franja de Gaza, en el segundo caso para impedir en Netzarim el paso de terroristas del norte al sur de la Franja de Gaza cuando los desplazados vuelvan. Todo eso está perfecto, pero el tiempo no solo que no corre a nuestro favor, sino que tiene un costo en vidas humanas. Y ese es el punto más complicado. Y yo insisto en esto. La diferencia nada más, Roxana, que es obvia, es, bueno, jamás está escondido en túneles subterráneos, su gran mayoría muy hoy golpeado, y en la Franja de Gaza, que es lo que es. Digo, en el Líbano, además de Hezbollah, hay otros actores que, bueno, no sé cuánto poder tienen frente a Hezbollah, pero hay mucho más para perder todavía en el Líbano. Digo, eso es un elemento que puede jugar un tanto, incluso con la irracionalidad que decís tiene el Hezbollah, pero por lo menos hay con quién hablar en términos de negociaciones. En el caso de Gaza no hay con quién hablar y obviamente este es gran parte del problema. La situación se ve
como digo, ¿no? Compleja, puede cambiar minuto a minuto, pero por el momento parecería que no hay avances, y a eso le agrego un factor extra, ¿no? Porque la sociedad israelí está a carne viva con todos los dolores y con todas las fricciones de esta guerra. Entonces las posturas distintas, padres de soldados caídos durante estos más de 10 meses, pidiéndole al gobierno, bueno, no flexibilizar, no llegar a un acuerdo que no sea beneficioso absolutamente en términos militares y para Israel, los familiares obviamente de los secuestrados que están con toda la angustia pidiendo llegar a un acuerdo, sea como sea y ya, por decirlo de alguna forma, y la interna política, ¿no? Que está ahí también Sí, floreciente. sí, pero yo digo, hay dos cuestiones aquí. Es cierto y es sano que haya distintas formas de pensar. El problema es cómo se aprovecha eso, qué se hace para profundizar la desunión, el enfrentamiento, la disidencia y no en tratar de encontrar el denominador común, que es lo que todos queremos, que salgamos de esto lo mejor posible en todos los sentidos. Eso por un lado. El problema es que no Eh, hay denominador común. sí hay, sí hay. El problema es que alguien se está encargando de que nos olvidemos de ese denominador común en aras de una situación política o de una supervivencia política, eh, de que no logremos conciliar nada en lo más mínimo. O sea, que los propios familiares de los rehenes estén divididos y enfrentados entre sí, que los padres de los soldados se opongan a lo que dicen los... Ahí alguien está generando, está impulsando todo esto y Yo está avivando co ese juego. comparto lo que usted dice, entiendo por dónde va y habla de la figura, obviamente, para ser claro, del primer ministro Benjamin Netanyahu, pero digo, la verdad es que a nadie, más allá de las críticas que en este momento puedan corresponderle, en este momento le gusta este baile y le gustaría tener esa responsabilidad. Sea quien sea que tenga esa responsabilidad, puede cambiar de nombre, los factores internos por ahí estarían un poco más aplacados, porque habría otro tipo de discurso, desgaste, lo que usted quiera, pero digo, la verdad es que hay sentimientos muy encontrados que no son nuevos. Recordemos cuando se negoció por un solo soldado israelí, Gilad Shalit. Exactamente, exactamente eso iba a responderte, porque estamos hablando de un primer ministro que durante una campaña electoral, antes de las elecciones, liberó a más de 1.000 terroristas palestinos, entre ellos Yahya Sinwar. Sí. Y ahora está exacerbando al máximo las diferencias entre las distintas partes de la sociedad israelí. Mientras tanto, hoy Amos Harel escribió en el diario Haaretz que lo que sucedió ayer es la mejor opción para el gobierno, porque que los rehenes vuelvan muertos significa que hay cada vez menos rehenes y que de paso no pueden contar qué les pasó. Es Mire, tremendo, es es tremendo. la realidad es tremenda. Lo que le quiero decir es que ese debate, que usted conoce muy bien, eh, también se dio en cada momento que Israel tuvo secuestrados, porque están aquellos como estos padres de soldados que dicen nuestros hijos no fueron a perder la Dieron en vida vano. en vano y entonces no queremos que se libere a ningún terrorista con sangre en las manos. Este es un debate que no es nuevo, que claro, en este contexto de guerra, con todos los frentes abiertos, y con una situación tan difícil que afecta a la economía, la vida cotidiana, la vida de la familia, los estudios que tienen que empezar en unos días otra vez. Todo esto, de verdad, digo, más allá de que la figura del primer ministro muchas veces y que haya sido, bueno, todo lo que uno puede decir en términos de lo electoral de todas las últimas elecciones y el desgaste y la figura que produce en Israel para muchos Netanyahu, para bien y para mal, digo, la verdad es que sea como sea, incluso si él no estaría a cargo del gobierno,
no hay soluciones buenas y este es el gran problema porque no las hay y no es que él tenga todas las respuestas por el sartén por el mango. Digo, depende de él, pero depende mucho más todavía de Sinwar, que tiene otros intereses y que habrá que ver cuánto sabe en realidad de cada uno de esos rehenes, dónde están, si están, y todo lo Sí, que uno no puede saber. sí, pero la libertad de Gilad Shalit también dependía de tipos como Sinwar Uh-huh. y se arregló en base a otros intereses y a otros Era factores. otro Es momento, cierto, Roxana, no había... había elecciones, no, y no había esta guerra que se está jugando hace más por de 10 supuesto. meses y que además, digamos así, una cosa es negociar en momentos de relativa calma y otra cosa es negociar con fuego y otra cosa es negociar cuando el enemigo, en términos de lo que desde el 7 de octubre siente que ha logrado, porque más Pero allá de todo están además hay otra malentendidos. cosa. Israel nunca había vivido una guerra como esta. Uh-huh. Llevamos casi un año, ya pronto va a ser un año de guerra. Así O es. sea, nadie tiene las respuestas respecto a eso porque nunca lo habíamos vivido. Pero también es cierto que es una decisión seguir manteniendo la guerra. No digo si buena, mala, justificada o no. O sea, todo se mezcla, todo se junta La, y en la, esta situación hay muchos factores nuevos que no conocíamos ni nosotros, ni el poder político, ni las fuerzas de seguridad. Y por el camino se cometen errores o cosas que se pueden mejorar, uh-huh. aciertos y demás, pero mientras tanto seguimos teniendo 109 rehenes en la franja de Gaza y a mí me indigna el hecho de que se discuta si hay que liberarlos o no en Israel. Tengo dos preguntas nada más. Una, A ver, ¿cuál es la alternativa a la guerra que tiene Israel? Digo, ¿no? Ya no hablo, digo, si Israel hoy decidiera, ¿saben qué? Se terminó. Sacamos a todos nuestros... La pregunta es qué pasa del otro lado, no estoy tan seguro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la alternativa a la guerra? Y la segunda, que creo que se está postergando y mucho, y ahora sí voy a un tema muy delicado, es que todavía la investigación profunda de lo que aconteció ese 7 de octubre, antes y cómo se llegó a eso, me parece que todavía por la guerra sigue un tanto solapada. No sé cómo lo estás viendo. bueno, en primer lugar, lo que me preguntás sobre la alternativa, eh, desde mi entendimiento como periodista, yo pienso que están otra vez sonando las sirenas en el norte del país, Kiryat Shmona, Margaliot, en este momento. Eh, yo pienso que jamás, en cualquier momento, en todo momento, nos va a dar, no la excusa, la razón, la justificación para volver a atacar y volver a combatir. Y si hoy frenamos y traemos de vuelta a los secuestrados, si no es mañana, será pasado mañana, cuando vuelvan a disparar cohetes Kazán o globos incendiarios o cualquiera de las cosas que ya hicieron o las que estén por inventar. Entonces, creo, desde mi pequeño lugar de periodista, no soy experta militar ni nada por el estilo, pero creo que lamentablemente no faltará oportunidad. Y en cuanto a lo que decís de la investigación, es cierto, la investigación todavía no empezó, apenas el ejército está investigando algunas cuestiones puntuales y demás, y el servicio de inteligencia sobre qué pasó, cómo y por qué, pero creo que primero tenemos que cerrar, terminar, terminar la guerra y después se verá si una comisión investigadora institucional, gubernamental, si jueces, no jueces, si quien asume la responsabilidad dice, hay tiempo para eso. Yo creo que no se puede mezclar las cosas y que no se puede tener a un liderazgo político y militar bajo investigación al mismo tiempo que tienen que tomar decisiones de este calibre, de las cuales dependen las vidas de todos nosotros. Bien. Ciudadana, periodista, mamá, abuela, eso significa, claro, claro, todo eso junto, lo que le pasa a cualquier ciudadano israelí cuando la herida está absolutamente sangrante y en un momento
tan delicado. Roxana, agradecerte por la crónica y bueno, ahí todo cambia minuto a minuto, nosotros lo seguimos monitoreando, lo mismo que haces a diario. Recordarles que pueden buscar el canal de Roxana Levinson de las tapas de los diarios, ¿cómo se Israel llama? a diario. Israel a diario, para que ustedes puedan ver qué dicen los medios israelíes, que son otro factor extra en esta guerra y que también juegan su papel tanto para bien como a veces un poquito también para hacerlo más complejo. Sí. Parte de la realidad de Israel, Medio Oriente y este mundo. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Shalom. Roxana Levinson, desde Israel. Nos dimos el tiempo de pensar un poco. Seguramente usted